nos vamos a fijar en este lugar. Es la frontera entre Estados Unidos y México, que como ven muchos tratan de cruzar de la forma que sea. Un informe de la Organización Mundial de Migraciones considera que esta es la frontera más letal del mundo. 750 muertos solo este año intentando cruzarla. El año pasado la patrulla fronteriza detuvo a más de 2 millones de personas y registró más de 20.000 operaciones de búsqueda y rescate en ese lugar. ¿Qué tal? Buenos días. Los precios siguen subiendo, pero un poco menos. El índice de precios al consumo deja hoy la inflación al borde del 9%, 7 décimas menos que el mes anterior, que probablemente no se noten demasiado en el bolsillo, pero que ojalá marcase una tendencia, porque las economías domésticas empiezan a acusar el encarecimiento de casi todo, porque aunque ha bajado algo el combustible, los alimentos siguen por las nubes. De hecho, en septiembre los alimentos volvieron a subir. La cesta de la compra mantiene su ascensión, especialmente legumbres, hortalizas, la carne, la leche y el queso. Y esto se nota al llegar a la caja registradora. Por los calabacines se pagan 2 euros más que hace un año, igual que por la carne de cerdo. 1 euro más por el pollo y por las papas. Nuestros plátanos parece que se importan de China por el precio que han alcanzado. Una situación que ya afecta a los más vulnerables, que tienen que buscar ayuda para sus gastos cotidianos. Pero si hablamos de los más vulnerables, tenemos que volver a esa frontera entre Estados Unidos y México, porque lo que está ocurriendo allí es auténtico drama humanitario. Se agolpan miles de venezolanos que tratan de llegar a aquel país, huyendo de la miseria y la falta de libertades del régimen venezolano. Se encuentran varados ahora en la frontera con México, con la amenaza de ser expulsados, buscando la forma de cruzar legal o ilegalmente y arriesgando su propia vida. Los centros de atención a inmigrantes no tienen ya apenas espacio y recursos para atender la oleada de venezolanos que siguen llegando cada día. Tendremos un hueco para saber por qué. Y la Luna y Lanzarote se parecen demasiado. Hay zonas de la isla que podrían ser fotografías exactas de lo que encontraron los astronautas que pasearon por nuestro satélite. De hecho, las rocas que trajo la expedición del Apolo 14 son idénticas a las que hay en la Luna, según una investigación del CSIC publicada en la revista Nature. Hoy nos preguntamos cómo es esto posible, qué experimentos se podrían hacer en la isla para replicar la superficie lunar y de paso ahorrarse un viaje. Pero vamos a comenzar con la situación de esos miles de migrantes venezolanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Son tantos que este país ha decretado un plan especial para admitir ordenadamente a estas personas. Por lo pronto, unos 24.000, que eso sí, tendrán que cumplir unos requisitos. Belén Mora, desde Washington, nos cuenta cuáles son. Venezolanos que ingresen a Estados Unidos de manera irregular a partir de ahora serán devueltos a México y no podrán ampararse bajo un programa especial anunciado por el gobierno para permanecer en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que quienes hayan ingresado entre puertos de entrada después del 12 de octubre serán devueltos a México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció una iniciativa para agilizar el ingreso a Estados Unidos a 24.000 venezolanos que califiquen. Serán elegibles para ampararse bajo este programa aquellos venezolanos que tengan un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero, pasar rigurosamente controles biométricos y biográficos de seguridad y presentar certificados de vacunas y otros requisitos de salud. La medida llega en momentos en que el flujo de migrantes y refugiados venezolanos sigue en aumento en Latinoamérica y ante el incremento de la llegada de venezolanos a la frontera sur de Estados Unidos. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Televisión Canaria. Los venezolanos se unen a una corriente migratoria inmensa que avanza de sur a norte hacia Estados Unidos. Solo el año pasado este país detuvo a 2 millones de personas que trataban de cruzar la frontera de cualquier forma, en su mayoría a través de Río Grande. Un drama para el que no hacen falta más palabras. Nos entregamos, nos toman las huellas, los datos, todo, y lo que hacen es deportarnos. Tomaron las huellas, una foto
y nos sacaron por el puente otra vez, como váyase para su casa otra vez. Echas una mano para usar a la niña. Vamos a hablar con Gregorio Millán. Es uno de esos miles de migrantes venezolanos que tratan de llegar a Estados Unidos. En la frontera tejana con el río Bravo, ahora mismo son las 5:12 de la mañana. ¿Qué tal, Gregorio? Buenos días. Buenos días. Bueno, usted, Gregorio, ¿a qué se dedicaba en Venezuela y cuándo inició este viaje? Bueno, ahorita no escucho muy bien el audio, pero sí te escuché. Yo soy técnico en servicio de mantenimiento en balsas salvavidas y circuito contra incendio de barco. A eso me dedicaba en mi país. Y ahora se encuentra en México esperando cruzar la frontera, pero no le dejan cruzar. ¿Qué hace entonces? ¿Qué puede hacer entonces? En este momento estoy en espera de que pueda tramitar mi documento por la vía legal. Pero quería hacer un énfasis, un comentario de mi anécdota aquí. Yo llegué el 14 de septiembre y aquí no es fácil. Migración no te trata bien. Estuve 14 días preso en migración en una celda con 86 personas y es deteriorable la manera como te tienen a ti. Migración, duré 9 días con diarrea. Estaba en una celda donde no sabía si era de día, era de noche. El baño no servían, había muy poco servicio. Si uno quería reclamar su derecho, simplemente te llamaban a la policía y te golpeaban. Es duro porque uno llegué como inmigrante a la frontera sur con Guatemala y saqué un salvoconducto donde te dice bien claramente que puedes transitar libremente por el país por 7 días, como un paso. ¿Sí me entienden? Perfectamente. Y en Piedras Negras me lo rompieron. Simplemente me dijeron que no era válido y me metieron preso. ¿Está usted, Gregorio, realizando este camino solo o va con alguien? ¿Está acompañado por otras personas? No, en este momento estoy solo. Me encuentro solo. Ayer cuando yo estoy aquí ahorita en el DF, en la Ciudad de México, cuando estaba en el Terminal del Norte, que yo iba a abordar el bus para ir hacia Juárez, porque pensaba era entrar a los Estados Unidos por Juárez, me llaman de los Estados Unidos, me dicen que no ingrese porque me iban a deportar y iba a perder el acceso a entrar. Y en este momento me encuentro en un asilo, un albergue de una iglesia cristiana, esperando respuesta del gobierno del Biden para poder empezar mis trámites, ya que allá en Estados Unidos tengo familia que me están esperando. Claro, la nueva ley de Biden, Gregorio, lo que establece es que tiene que haber alguien que lo reclame, alguien que lo patrocine, dicen ellos. ¿Usted puede completar este trámite? ¿Tiene alguien allí que puede reclamarlo a usted? Sí, claro. La persona con la que yo trabajé en Venezuela, el señor se llama Eduardo Ramírez, le trabajé 10 años en su empresa, Grupo Empresarial de Ben, y desde que empezó el conflicto entre el antiguo presidente difunto, presidente Chávez y Bush, a él le cerraron su empresa y se la expropiaron. Él se tuvo que ir de Venezuela, quedó una bonita amistad. Él tiene empresa allá en los Estados Unidos y él, de hecho, me dijo, vente que aquí yo te apoyo y tengo todo su apoyo, tanto en su casa, sus hijos, toda su familia. Por él es que yo pienso entrar a los Estados Unidos, pues, a buscar un bienestar y un mejor futuro para mi familia. Gregorio, ¿hay alguna red de ayuda para ustedes allí en México? ¿El gobierno venezolano, a través de la embajada, de algún consulado, les ayuda de alguna manera? ¿O cómo se organizan para eso entre ustedes? De ninguna manera. Aquí nosotros nos organizamos entre nosotros mismos, nos apoyamos, nos damos fuerza, nos apoyamos entre la comida, entre la dormida. Mira, quédate aquí, vamos a hacer un campamento aquí en esta plaza para que nos pueda pagar y aquí nos quedamos todos, nos apoyamos. Sí, así nos la vemos acá. Yo tengo ya acá, ya voy para 2 meses y no es fácil acá.
no es fácil, muy difícil, ya que uno tiene que esconderse de los delincuentes, de la policía, de la migra y de los carteles, porque aquí es muy peligroso. Gregorio, volver a Venezuela si todo se complicase, ¿sería una opción? ¿Qué ha dejado usted atrás allí, en Venezuela? No, jamás. Yo no dejé nada, yo vendí todo. Vendí mi casa, mi carro, mi familia la saqué de ahí. No me alcanzó para traerla y no me atreví a traerla a la consecuencia de que todo lo que viví el Darién, ahí en el Darién se ven muertos, violaciones, te roban, se ven muchas cosas que no le deseo que nadie vea. El Darién, para quien no lo sepa, Gregorio, el Darién es la selva que separa Colombia de Centroamérica. Que separa Colombia con Panamá. Ahí yo duré 7 días caminando, mis pies se hincharon, me salió rojo así entre piernas, pasé los 7 días con diarrea porque el agua que llevaba se me acabó el momento y me tocó a beber agua de río y era agua contaminada. Y vi muchas personas muertas. Sí hay muertos, sí es cierto. Violan a las niñas, a las señoritas. Matan al que no tiene nada, que no llevan dinero para pagar. Lo matan, te roban. Se ven demasiadas cosas. Gregorio, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá podamos hablar dentro de poco y con final feliz desde Estados Unidos y nos pueda comentar usted que ha llegado sano y salvo a este país. Muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado y que el mundo entero se entere que los venezolanos vamos para adelante, aunque estamos luchando y contra todas las cosas que estamos pasando, pero tenemos un corazón grande. Sabe usted que aquí en Canarias tenemos, Gregorio, tenemos muy fuertes lazos con Venezuela y nos interesa todo lo que ocurre allí. Así que mucho ánimo. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y un saludo. Bueno, pues es un ejemplo del que están pasando decenas de miles de personas ahora mismo en la frontera norteamericana. Muchos miles de estas personas huyen de Venezuela, huyen de la miseria, de un régimen sin libertades. Bueno, estas personas que buscan una vida mejor, cada una de ellas tiene una historia, en muchos casos no acaba bien, es lo que le ha pasado a una familia en Ecuador con una historia terrible. Ayúdame, por favor. La familia Moposita vive momentos de angustia y dolor. 6 de sus integrantes decidieron migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Aquí no tenía trabajo, si se pedía un trabajo, nos niegan. Si nos vamos a vender, nos ganamos, ¿qué será? Unos $5. Apenas el miércoles se enteraron que Jefferson, de 24 años, murió cuando el vehículo en el que viajaba junto a su esposa, su niña de apenas 5 años y 3 familiares más, entre ellos otro menor, se volcó al llegar a Nicaragua. Y es que el viaje que decidieron emprender fue maratónico. Salieron por tierra desde Quito, pasaron por Colombia, cruzaron la selva de Panamá hasta Costa Rica, llegando finalmente a Nicaragua. Todo el viaje les tomó 3 semanas. Yo les ruego de todo corazón que me ayuden para traerle a mi hijo y al resto de mis familiares. En este tipo de casos, lamentablemente, cuando se trata de migración riesgosa y llegan a través de coyoteros, lo trágico es que los abandonan, los dejan solos. En el segundo trimestre de 2022, más de 3.000 ecuatorianos han sido detenidos mensualmente en Estados Unidos porque pretendían llegar a ese país de forma ilegal. Desgraciadamente, la necesidad de muchas personas por ganarse la vida es aprovechada por otros. En Perú han desmantelado una organización criminal de tráfico de personas. Durante más de 2 años traficaba con migrantes de países como Etiopía, Kenia o incluso Pakistán. Su destino final era también Estados Unidos. Entre los bosques y ríos de Iñapari, en Madre de Dios, una organización criminal transnacional traficó durante más de 2 años a 800 migrantes provenientes de la India, Pakistán, Etiopía, Kenia y otros países orientales. Su destino final, para quienes pudieran completar la ruta internacional, era Estados Unidos.
con rutas controladas por traficantes internacionales. Desde el 2019, esta organización se aprovechó de la necesidad de los extranjeros que no tenían la posibilidad de una visa a Estados Unidos y les cobraron entre $2.000 y $5.000 por pasar inadvertidos en Perú, que implicaba cruzar la frontera mexicana y estadounidense, podía llegar a costar $20.000. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de estos 15 miembros de la organización criminal. Perú, un país ubicado en la zona central de Sudamérica, sigue siendo parte de una ruta mortal que expone a migrantes de todas partes del mundo en su esperanza por un futuro mejor en los Estados Unidos. Bueno, pero aquí tenemos también nuestra propia ruta migratoria que pasa por las islas, una de las más letales del mundo, además. Caminando Fronteras ha alertado este jueves en su cuenta de Twitter de una patera en peligro. Allí a bordo José María de Pay, 52 personas. Ayer la ONG Caminando Fronteras apuntaba que una embarcación que salió de Marruecos el pasado día 11 podría encontrarse en apuros. Rápidamente, efectivos de la Salvamar rastrearon toda la zona en aguas cercanas a la isla de Lanzarote, pero no encontraron ninguna embarcación. Precisamente hoy, la misma ONG aseguraba que se había producido un naufragio en aguas cercanas a Marruecos que se salda con 22 personas desaparecidas. Este hecho aún está por confirmar por parte de las autoridades marroquíes. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, siguen los ataques indiscriminados de Rusia sobre este país, mientras el ejército ucraniano sigue recuperando territorio en el frente militar. En Jersón, por ejemplo, el gobierno ruso ha comenzado ya a evacuar a civiles ante la proximidad de los ucranianos. El gobernador prorruso de la anexionada región de Jersón pide a Rusia que evacúe a los residentes. Es un síntoma más de que el ejército ucraniano sigue avanzando por el sur del país. El ejército de Putin bombardea masivamente la ciudad de Mykolaiv al convertirse en punta de lanza del avance de las tropas de Kiev. Los servicios de rescate logran sacar de entre los escombros a este niño tras impactar un misil contra este edificio de viviendas. Los proyectiles rusos caen por varios puntos de la ciudad, matando a 2 personas. Ola cuenta que salvó su vida porque durmió en el salón y no en el dormitorio. Son unos bastardos, dice este vecino. Otros miran con rabia e indignación lo que hasta ahora era su hogar. Rusia bombardea también Kupiansk, reconquistada a finales de septiembre por Ucrania, una ciudad completamente devastada. Aquí ya poco queda en pie tras los duros enfrentamientos de las últimas semanas. Zelensky insiste en solicitar más defensas aéreas. Queremos tener la posibilidad de cerrar el cielo. Nuestras capacidades no son suficientes. Nos gustaría mucho que este apoyo fuera mucho más grande. Tenemos el 10% de lo que necesitamos, asegura el presidente ucraniano. Es lo mismo que pedían cientos de ucranianos este jueves frente a la sede de la OTAN en Bruselas. Necesitamos algunas armas porque esa es la única forma que podemos detener la guerra. Detener la guerra ganando la guerra, afirma este ciudadano. 50 países miembros de la OTAN se comprometían este jueves a armar a Ucrania durante el invierno con nuevas defensas aéreas. Bueno, estas largas colas de camiones tratan de cruzar a Crimea. Es una de las consecuencias de la explosión que derrumbó parte de ese puente. Casi una semana después del ataque a la infraestructura, la normalidad sigue sin recuperarse. El tráfico pesado continúa sin poder circular por este punto y la única manera de cruzar la bahía es en ferry, algo que ralentiza mucho los traslados. Cerca de 1000 camiones están esperando ahora mismo para poder cruzar al otro lado de ese puente. Los bombardeos de Rusia van acompañados de amenazas de su presidente a Europa y a Occidente en general, hablando incluso de su fuerza nuclear. En el lado europeo, Josep Borrell, el jefe de política exterior de la Unión Europea, ha respondido de forma categórica en las últimas horas. Any nuclear attack against Ukraine will create an answer. Not a nuclear answer, but such a powerful answer from the military side that the Russian army will be inoculated and Putin should not be bluffing.
Y esta tarde importante viaje, importante reunión del presidente Pedro Sánchez, que viaja a Berlín, donde se va a reunir con el canciller alemán Olaf Scholz y Antonio Costa, presidente de Portugal. Van a abordar, como no, la crisis energética, van a volver a poner encima de la mesa la iniciativa del MidCat. España y Portugal siguen interesados en ser los grandes distribuidores de gas a Centro Europa a través de los Pirineos. Pero eso ya es Francia, como bien saben, y nuestros vecinos no parecen estar por la labor. España y Portugal quieren aprovechar que Alemania se abastecería de ese trasvase a buen precio para presionar al gobierno de Macron. Falta que hace bajar los precios de la energía porque siguen subiendo, aunque el IPC de este mes muestra un ligero descenso en esa tendencia de apenas 7 décimas con el anterior, gracias a que ha bajado algo el precio de los combustibles, porque el de los alimentos sigue disparado. Miren, el IPC ahora mismo está en un 8,9%, cifra interanual, es decir, quiere decir que los precios han subido este porcentaje con respecto a septiembre del año pasado. En esta curva vemos la evolución de los precios, de nuevo, casi siempre ascendiente y siempre en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia con respecto a agosto es que los precios han subido 1,6 puntos menos. Sobre todo, dice el gobierno, la bajada de precio de la electricidad es lo que lo ha permitido. De hecho, la electricidad va a estar un 7% más barata que ayer, pero en cualquier caso, la electricidad está un 20% más cara que hace un año. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 14,4%, la mayor subida desde que se recogen estos datos en 1994. Y es la subida de precios la que ha provocado que las personas necesitadas sean cada vez mayores. Miren estas colas, por ejemplo, que empiezan a aumentar. Si bien después de la pandemia se había reducido el número de solicitantes, la inflación ha hecho que vuelvan a requerir ayuda y que nuevas personas soliciten alimentos. Según la Fundación Madrina, en la capital madrileña, cada día unas 250 personas hacen ya cola para recibir alimentos. Esto es un 30% más que hace muy pocos meses. Que no hay suministros, o sea, desgraciadamente, de Banco Alimentos y otros, pues va a haber un recorte de los alimentos, desgraciadamente, el peor de los momentos. La verdad, fatal, porque yo anteriormente con 50 euros pues hacía bastante compras, pero ahora no, ahora hasta el arroz, el azúcar, de todo ha subido, y entonces eso también hace que vengas acá. La situación es grave y pensamos que se va a deteriorar. Bueno, si hace usted la compra, ¿qué le vamos a contar de cómo ha subido todo? Pero vamos a darles algunos datos para confirmar sus sospechas. Cuando llegan a la caja del supermercado habrá notado, por ejemplo, que el pollo ha subido de casi 1 euro. Pues si en 2021 costaba 3,99, ahora mismo está a 4,95, bueno, 96 céntimos más de media. Pero ojalá fuese solo eso. La carne de cerdo ha subido prácticamente 2 euros, lo vamos a ver en el siguiente gráfico. El precio por kilo de 4,75 a 6,99, estos son 2,24 euros, un precio considerable también, que demuestra que las carnes están efectivamente al alza en este sentido. Hay más productos, vamos a repasar algunos, por ejemplo, las verduras. Miren, la lechuga, sin ir más lejos, es 22 céntimos más cara, que es de las hortalizas que menos ha subido, pero ya les digo que prácticamente han subido todas. Vamos a ver otro producto también que ha subido de precio, en este caso, pues estas son el calabacín, el ubango, si están en las islas occidentales. Precio por kilo en 2021 0,79, 2,99 en 2022. Estos son de media 2,20 euros de subida de precio. Algo menos, por suerte, ha subido el arroz, que es un alimento básico, el precio por kilo, pero también ha subido 19 céntimos exactamente, ya prácticamente está al euro por kilo, una variedad normal, dependiendo de la variedad, ya saben que el arroz también puede variar mucho. Y por último nos fijamos en las papas también, de gran consumo, ya saben que aquí también tenemos nuestra propia producción, pero de media podríamos decir en nuestro país que han pasado de 1,59 a 2,49, también han subido 90 céntimos. Bueno, estos datos los hemos extraído de la cuenta de Alejandra de la Fuente. Es periodista, creadora del blog Mierda Jobs, autora del libro La España Precaria. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Bueno, lo de Mierda Jobs, ¿por qué es? ¿Alguna experiencia que haya tenido? ¿Alguna mala experiencia?
Bueno, sí, he tenido experiencias, pero sobre todo a lo que me dedico en esa cuenta es a recopilar trabajos precarios de todas las personas. Al final recibo mucha información y bueno, pues la pongo a disposición de todo el mundo para que se vea lo que se ofrece en este país todavía. Lo hemos visto, son ofertas de empleo en algunos casos, la verdad es que escandalosas, y algún día hablaremos de esto, Alejandra. Pero hoy nos ocupamos de los precios. En ese análisis que has hecho, sobre todo sube aparentemente más la carne, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tiene unos costes de producción mayor, que hay una mayor demanda? Bueno, lo que más sube efectivamente es la carne, pero bueno, depende luego también de qué carne y de qué verdura, porque por ejemplo, como bien comentabas, los calabacines tienen una subida creo que mucho mayor incluso que la carne, entonces al final pues yo creo que sube un poco todo, y el problema no está solamente en la subida que tienen estos alimentos por el precio de la inflación, sino que hay algunos supermercados o grandes superficies que suben por encima de la inflación estos alimentos. Es decir, hace muy poquito, hace un par de semanas, la OCU sacó un informe donde, como todos los años, ¿no?, detalla, pues hace una selección de muchísimos alimentos y hace un seguimiento de todos esos alimentos y separado por los diferentes supermercados que escoge. Y al final del informe se puede ver perfectamente cómo hay determinados supermercados que suben los precios de los productos muy por encima de la inflación. Yo creo que ahí también es donde está la clave. Claro, o sea que hay productos que a lo mejor suben de precio porque su coste de producción ahora es mayor, pero habrá otros, por lo que usted detecta, que están subiendo porque se suben al carro de la especulación. Vaya, como todo sube, pues aprovecho y también subo los precios, ¿no? Sí, o bueno, a lo mejor es posible que el coste de producción suba, pero sube un porcentaje concreto y lo que está claro es que hay algunas cadenas que sí que lo están subiendo por encima. Y es que esto no es que lo diga yo, es que el informe de la OCU lo detalla perfectamente como si la inflación es de un porcentaje no puede estar 3 puntos por encima. En cualquier caso se debería repercutir como mucho el precio de la inflación, no mucho más que el precio de la inflación. Y es lo que se está viendo en determinados supermercados y en determinados productos. ¿Se sabe dónde se sube ese precio? Es decir, ¿es en producción, es el propio productor que lo vende más caro, o es en la distribución donde se observa esa subida? Pues sinceramente no lo sé. Los agricultores con los que hablamos hace tiempo nos decían que ellos les pagaban lo mismo y que era una vez dentro ya del canal de distribución donde esos precios se encarecían o donde se especulaba con ellos. Es verdad que al final los agricultores y los ganaderos llevan mucho tiempo denunciando que a ellos siempre se les paga pues lo mismo, y además que suele ser muy poco, y es en la cadena efectivamente donde ese precio de ese alimento o de ese producto se va incrementando hasta que llega a nuestra cesta de la compra con unos precios, como hemos podido ver en pantalla, absolutamente desorbitados. ¿La tendencia, Alejandra, crees que va a ser seguir subiendo? Bueno, espero que no. Estamos viendo que parece que poco a poco, muy ligeramente, estamos bajando o manteniendo la inflación. En principio entiendo que no se deberían subir mucho más. No obstante, yo llevo haciendo este seguimiento de estos alimentos durante 1 año y 10 meses y seguiré haciendo el seguimiento de estos alimentos, así que ya veremos qué pasa con ellos. Bueno, pues estaremos atentos. Alejandra, muchas gracias por habernos atendido y por estos datos sobre la subida de los alimentos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con más asuntos que les interesan. Por ejemplo, ¿por qué se parece tanto la superficie de Lanzarote a la de la Luna? Enseguida se lo vamos a explicar. Hemos estado hablando de Venezuela, hoy volvemos a hablar de este país, pero en esta ocasión a cuenta del huracán Julia, que dejó cifras dramáticas, ya lo saben, con la muerte de al menos 50 personas por derrumbes en la localidad de Tejeiras. Adriana Núñez nos cuenta cómo van los trabajos para retirar los escombros y buscar más posibles víctimas.
A 5 días del deslave en Las Tejerías, en el centro norte de Venezuela, la maquinaria pesada sigue en el lugar removiendo escombros y retirando el lodo que se ha ido compactando con las horas, tratando de abrir paso para diseñar una eventual reconstrucción del lugar. La cifra oficial de muertes sigue siendo 43 y 50 están desaparecidos. La Organización Panamericana de la Salud envió a Venezuela medicamentos y otros insumos médicos para 5.000 personas, mientras una misión especial de la Asamblea Nacional llega hoy a ese lugar para evaluar los daños. El servicio eléctrico ya fue restituido y las autoridades están haciendo un censo para identificar a las víctimas que perdieron sus casas y que hoy están durmiendo en viviendas de vecinos o de familiares. Una brigada canina también está entre los rescatistas, intentando ubicar los cuerpos de quienes quedaron atrapados durante los derrumbes. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para Televisión Canaria. Sigue la inestabilidad en el llamado Cuerno de África. En Etiopía continúa el conflicto armado entre el gobierno y las autoridades de la región de Tigray. Hace unos días un ataque aéreo dejó unos 50 muertos en una escuela que albergaba desplazados por este conflicto. El enfrentamiento en la región de Tigre se remonta al año 2020, una situación derivada de las desavenencias entre el gobierno federal y las autoridades locales, ambos partidos rivales. El conflicto se desarrolla en el país africano de Etiopía, en concreto en la zona norte, en la región de Tigre, en las últimas semanas con el avance de los locales hacia el sur. Uno de los últimos ataques en la ciudad de Adidaero, que ha dejado unos 50 muertos en una escuela que albergaba desplazados por este conflicto. El portavoz de las Naciones Unidas se refirió a la violencia en curso en Etiopía como triste e impactante, quien destacó además la importancia de que ambas partes protejan a los civiles. Los combates se reanudaron en Tigre y las áreas vecinas a finales de agosto, después de que se rompiera un alto al fuego de 5 meses, una crisis humanitaria que deja más de 1,5 millones de desplazados y miles de muertos. La Unión Africana ha mediado en los últimos días proponiendo un encuentro entre el Frente Popular de Liberación de Tigre y el gobierno de Etiopía. El objetivo, poner fin a una de las guerras más olvidadas del mundo. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. 5 personas han muerto esta vez, en el que se producía anoche en Carolina del Norte. Otras 2 personas han resultado heridas, entre ellas un policía. Más de 3 horas tardó la policía local en detener al principal sospechoso. Ya ven que fue una masiva persecución que cerró parte de la ciudad hasta que el hombre pudo ser retenido en un edificio. Otro tiroteo, pero esta vez en Europa, en Bratislava, en Eslovaquia, un pub LGTBI donde han muerto 3 personas y una cuarta ha resultado herida. Según las primeras investigaciones, el atacante es un joven de 19 años que habría confesado el delito para posteriormente quitarse la vida. Antes del ataque había publicado mensajes en redes sociales que incluían un discurso homófobo con tintes neonazis. Bueno, miramos ahora al espacio exterior. Recordarán que hace unos días se realizó con éxito la misión DART, a impactar contra un asteroide para desviar su trayectoria. Bueno, sabíamos que el impacto se produjo con éxito, que había habido puntería, pero también que había que esperar unos días para saber si realmente la trayectoria se ha visto afectada. Bueno, pues eso es lo que queremos saber. Vamos a hablar de nuevo con Javier Licandro, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Buenos días. Misión cumplida, Javier. Sí, la verdad que sí. Ya el haber acertado en su momento, como comentamos, fue absolutamente espectacular. Y los resultados muestran que el método puede ser muy efectivo. De hecho, se esperaba que en el choque, donde tenemos un objeto más pequeño orbitando, dando vueltas alrededor de otro, en el impacto se esperaba que ese periodo de tiempo en que da vueltas cambiara del orden de unos segundos hasta 10 minutos como mucho. En realidad que lo cambiaron en más de media hora, con lo cual nos da una herramienta para poder pensar y planificar a largo plazo una forma de desviar un asteroide de su trayectoria. ¿Sería suficiente para desviar un satélite, un asteroide que llegase hacia la Tierra? Ese empujoncito. Lo primero es que el experimento era para demostrar que se podía desviar, y se demostró que se puede. Lo segundo es sirve para entender
cuál es la dinámica de estos eventos. Y con lo cual, sabiendo qué asteroide viene, qué tamaño tiene, con qué velocidad y cómo se acerca a la Tierra, podemos planificar una misión que con más datos para poder hacer que el impacto que se haga sea efectivo. No quiere decir que va a ser igual, ni que va a ser una misión que llegue a 6 kilómetros por segundo, como llegó esta, con una carga de 400, 500 kilos. De repente tiene que ser mayor, pero sí que sabemos que cuánta energía se necesita para desviar al objeto una cierta cantidad. Claro, porque entonces, esto ya nos permite conocer más sobre cómo funciona este mecanismo. En las simulaciones que hemos visto, la verdad es que, digamos que la misión, o sea, el satélite que impacta contra el asteroide es muy pequeño comparado con el asteroide. Llama la atención que tenga la fuerza suficiente para trasladarlo, ¿no? Es más pequeño que un coche pequeño. Sí, como una nevera, estábamos diciendo el otro día. Lo que pasa es que impacta muy fuerte, ¿no? Una velocidad de 6 kilómetros por segundo es muy rápido. Hay mucha energía allí en el impacto. Si fuera necesario, evidentemente se puede hacer con una cosa más grande y por lo tanto con más energía. No hay que olvidar que de las misiones espaciales que hacemos, esta es una misión de relativo bajo coste. Y digo relativo porque hablamos de coste de misiones espaciales, ¿no? Sí, nada barato. Para que la gente entienda, pero que si para evitar una catástrofe importante tenemos que gastarnos un dineral, creo que por lo menos sabemos que lo podemos hacer. Bueno, y que ha funcionado por lo menos ese experimento. Javier, muchas gracias un día más por contárnoslo. A ustedes. Hasta luego. Bueno, y vamos con otro experimento más, otra investigación más, que tiene además Canarias como protagonista, porque hay 4 investigadores del Instituto de Geociencias del CSIC, junto a la Complutense de Madrid e Involcan, que han publicado las similitudes que tienen algunas zonas de Lanzarote con respecto a la Luna. La característica alfombra mineral de la superficie lunar parece ser idéntica a la que hay en partes de esta isla canaria. Este descubrimiento abre un nuevo campo de investigación para hacer pruebas, por ejemplo, para extraer oxígeno de los óxidos de basalto o ensayos para saber cómo se puede sembrar y cultivar, si hiciera falta, en la Luna. Hablamos con Jesús Martínez Frías, es doctor en Ciencias Geológicas, investigador del CSIC en el Instituto de Geociencias, fundador y director de la Red Española de Planetología y Astrobiología. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En este estudio me está diciendo que si yo ahora me concentro en caminar por Lanzarote, ¿puedo sentir la misma sensación o ver lo mismo prácticamente que vería en la Luna? Bueno, pues eso yo creo que es algo que se ha percibido casi de manera natural, ¿no? Cualquiera que ha estado en Lanzarote, la primera impresión es que está en otro planeta, ¿no? Sobre todo en algunas zonas de Lanzarote, ¿no? O en la Luna o en Marte, ¿no? Y en este caso, pues, esa percepción telúrica, podríamos decir, o de conexión de la naturaleza con el ser humano, pues realmente tiene una componente científica detrás que la respalda, ¿no? Y es que, bueno, nosotros venimos trabajando muchos años en Canarias, en Tenerife, en El Hierro y también en Lanzarote, y en este contexto, pues hemos hecho un estudio muy detallado, que lo ha hecho sobre todo un estudiante mío de máster, que es Fernando Alberquilla, que es el primer autor de este trabajo. Y bueno, pues hemos visto que determinadas zonas de Lanzarote se corresponden desde el punto de vista de la composición de las rocas, la composición mineralógica, petrológica y geoquímica, con algunas zonas de la Luna. En el caso nuestro, en esta zona de Tao, se corresponde con la zona del Apolo 14. Y Lanzarote pues tiene una riqueza petrológica, basáltica y basanítica extraordinaria y nos va a permitir pues realizar trabajos de este tipo y otros relacionados pues muchísimo más amplios y que cubran otros muchos aspectos. ¿Cómo se explica, Jesús, que haya rocas tan parecidas en un lugar concreto de aquí, de nuestro planeta, respecto a la Luna? Bueno, la geología tiene también sus leyes y sus principios, y esas leyes y principios, igual que lo tiene la física o la química o las matemáticas,
también se repiten en determinadas zonas de los planetas y de las lunas cuando se dan las condiciones petrogenéticas o tectopetrogenéticas adecuadas, ¿no? Es decir, que aquí en la Tierra sabemos que no podemos ir a buscar oro a cualquier sitio, o diamantes a cualquier sitio, o olivinos a cualquier sitio, sino que todo está donde debe estar de acuerdo con una serie de principios geológicos. Y en este contexto de planetología comparada, pues existen determinados laboratorios naturales, lo que nosotros llamamos los análogos planetarios. No hay ninguno que se parezca exactamente en todas sus características a la Luna o a Marte. Marte, además, es que es geodiverso, es decir, no podemos hacer una comparación con Marte como si fuera solo una cosa, sino que Marte ha tenido también, al igual que la Tierra, actividad geológica y también ha tenido muchísimos ambientes con los que comparar, ¿no? Claro. Pero básicamente tenemos objetos que son volcánicos, objetos en los que no ha habido una evolución importante desde el punto de vista petrogenético y, por lo tanto, pues los basaltos y determinadas zonas de la Tierra, como es Canarias o como es Hawái, yo prefiero Canarias porque tiene una geodiversidad mucho mayor, pues nos sirven de laboratorios naturales para probar prototipos, para evaluar modelos científicos, para probar espectrómetros y bueno, pues para instruir a astronautas y para hacer educación y divulgación a distintos niveles, ¿no? Claro, la primera consecuencia de esta investigación, que publica, por cierto, la revista Nature, si no me equivoco, es precisamente que podemos hacer experimentos ahorrándonos un viaje a la Luna, ¿no? Pues sí, efectivamente. Además, nosotros hemos fabricado, por así decirlo, un material sin doparlo de ninguna manera. Es decir, que las características geológicas propias y puras de esta zona de Lanzarote nos han permitido obtener un material que se parece, es prácticamente igual al del Apolo 14, ¿no? En otros casos, estos simulantes, que son algo así como materiales que simulan la composición de otros y las características de otros, también petrofísicas, pues hay que doparlos con óxidos o con otro tipo de silicatos para que se asemejen o se parezcan. En este caso no ha hecho falta doparlos de ninguna manera, ni añadir ni extraer nada, sino que per se son muy parecidos. Y esto, como bien indica, pues nos abre una investigación muy importante. No hay más de 10 simulantes de todo el mundo, pues de la NASA, de China, de Japón, bueno, de varias agencias espaciales, y nosotros pues tenemos el primer simulante español, además de Canarias, con un reconocimiento científico internacional por haberse publicado en Nature Scientific Reports, ¿no? Y esto nos abre la perspectiva a hacer experimentos pues, de agricultura espacial, experimentos como los que venimos haciendo de resistencia de materiales. Bueno, en enero de este año enviamos por primera vez, y es el primer experimento geológico y astrobiológico de este tipo, enviamos por primera vez basalto de Lanzarote en un pico satélite en un cohete Falcon 9 de Elon Musk desde Cabo Cañaveral. Y está orbitando ahora mismo alrededor de la Tierra durante 3 años. Y la idea es un proyecto con los ingenieros de caminos, la idea es ver, puesto que en la Luna van a trabajar con basaltos que son muy parecidos, se va a construir, pues igual que en Canarias, con material del que hay allí, ¿no? Claro. Los recursos se van a utilizar in situ y por eso es importante saber cómo se comporta este material en condiciones de espacio, cómo les afecta la radiación cósmica, cómo se fracturan, cómo se agrietan, cómo se alteran, etcétera, etcétera. Bueno, es muy difícil trabajar con rocas de la Luna o con meteoritos y nosotros ahora pues podemos hacerlo con estas rocas de Lanzarote. Bueno, pues ahí está, parte de Lanzarote orbitando alrededor de la Tierra y esa imagen tan similar a la Luna que tenemos aquí en las islas. Muchas gracias, Jesús, y enhorabuena por esta investigación, por esta publicación. Buenos días. Muchas gracias, ha sido un placer, gracias. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros Wendy y Pedro, que están a punto de llegar con Ponte al Día en esta mañana de viernes. ¿Con qué contenidos, compañeros? Buenos días. Hola, Roberto, muy buenas. Pues de todos los días que nos puede tocar la llegada de una dana, nos ha tocado un viernes a las puertas del fin de semana, así que habrá que poner buena cara al mal tiempo, pero ojo, eso sí, como bien decimos muchas veces aquí en Ponte al Día, estas lluvias son muy agradecidas por nuestros agricultores. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta situación, con estas lluvias en distintos puntos del archipiélago? Bueno, pues los resolveremos con nuestro meteorólogo Adrián Cordero, y además también nos hacemos eco de una denuncia que nos llega del sector de la mecánica, de los talleres de reparación de vehículos. Aseguran que no hay mecánicos, que no encuentran personal por ningún lado. Lo achacan
quejan a la falta de ese personal cualificado e incluso se plantean la posibilidad de recurrir a talento extranjero para cubrir la demanda. Nosotros lo vamos a analizar con dos generaciones de mecánicos, con un padre y con un hijo, para que nos cuenten cómo ha evolucionado el sector y en qué situación se encuentran ahora mismo. Pero en este viernes tenemos más asuntos en Ponte al Día. Así, por cierto, es un nicho laboral que podrían aprovechar pues muchos jóvenes también en cuanto a formación profesional, pero como decía Pedro, también hablaremos de más cosas. Mañana se conmemora el Día de la Mujer Rural y nuestro objetivo hoy en Ponte al Día es ensalzar todas esas mujeres que han emprendido en el campo de la agricultura. Pondremos ahí nuestro foco hoy, pero como decía, estamos a viernes, aunque nos acompaña una dana y una extensa agenda cultural, y nosotros hoy nos vamos a hacer eco de todos esos planes que ustedes pueden hacer este fin de semana, aunque sea pasaditos por agua, pero ojo, que tenemos donde entretenernos. Bueno, eso y mucho más en Ponte al Día. En nada, Roberto, ya pronto te quitamos el testigo. Hasta ahora. Venga, enseguida le entregamos el testigo a nuestros compañeros. Antes, imágenes como esta que les vamos a mostrar. Lo que parecía una noche de fiesta y diversión y que casi acaba en tragedia en un lugar que se llama Pombos, en Brasil, donde estaban celebrando el final de la cosecha de la piña. Miren, el principal monumento a la piña que estaban precisamente levantando, hecho con piñas, una gran escultura que se cae sobre toda la gente que estaba allí reunido. Y como van a ver, atrapan a unos cuantos, justo debajo. Resulta que había muchas personas subiéndose al mismo tiempo a coger esas piñas de la escultura y cayó sobre ellas. Afortunadamente no hay víctimas de gravedad. Bueno, y esto es un bistec de carne impresa. Por si le gusta la carne, le gusta el sabor, la textura, pero quisiera no tener que matar animales para consumirla. Bueno, pues esta carne está hecha de vegetales, se imprime de esa manera en 3D, con esta empresa israelí que dice que es ya una alternativa a la industria cárnica actual. Elabora el filete con ingredientes como proteína de soja, guisantes, garbanzos, remolacha, levadura y grasa de coco. Ahí está la receta. Bueno, dicen que hay casi ya 1000 restaurantes en Europa que utilizan este producto. 1 kilo de carne impresa está en torno a los 40 euros. Una iniciativa que desarrollan además varias empresas españolas para proporcionar lo que serían unos bistecs vegetarianos. Y mientras en algunos puntos del mundo padecen los efectos de la sequía, las cataratas de Iguazú, entre Brasil y Argentina, registran un caudal hasta 10 veces mayor del habitual por las fuertes lluvias. En este punto está nuestra compañera Paula Bernini. Estamos en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. El río Iguazú creció 11 veces su caudal. 1.500 centímetros cúbicos caen por segundo en la Garganta del Diablo. Hoy están cayendo 16.400 centímetros cúbicos por segundo, más de 10 veces su caudal normal. Las cataratas del Iguazú, tanto del lado argentino, también las cataratas del lado brasilero, están cerradas por la gran cantidad de agua y el peligro que esto puede generar en los que los visitan. Nosotros estamos recorriendo de manera exclusiva las cataratas, mostrándoles a todos ustedes el estado de lo que es el circuito inferior, porque si hablamos del circuito superior o de la Garganta del Diablo, directamente tenemos que hablar de pasarelas bajo el agua. Ahora, no hay peligro de que estas pasarelas se rompan porque tienen un sistema donde la contención se dobla, la contención que tienen estas pasarelas se rebate contra el suelo, termina quedando una pasarela libre y eso hace que el agua pueda correr libremente. Esto hace que, si las pasarelas no van a sufrir daños, la apertura del parque solo depende de que baje el agua. Para la Alianza Informativa, desde Puerto Iguazú, informó Paula Bernini. Nos vamos hoy con el arte de Gaudí. Una exposición sobre el arquitecto modernista catalán llega a Madrid. La muestra recoge más de 150 piezas, donde se encuentran planos, dibujos, maquetas, muebles, cerámica, fotos. Gaudí fue un creador que tocó prácticamente todos los palos. Permanecerá abierta al público desde hasta el 5 de febrero, desde ahora hasta el 5 de febrero del año que viene, en Centro, en el Palacio de Cibeles, por si pasan por la capital de España. Una visita recomendable. Nosotros volvemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Se quedan con Ponte al Día. Adiós.